Hola, bienvenido a nuestro canal. Disfruta esta historia. Con tu sueldo miserable, ahora cada quien paga lo suyo. Ya no voy a mantenerte. Las palabras de Rodrigo cayeron sobre la mesa como piedras lanzadas contra un cristal. Dejé mi tenedor sobre el plato con una suavidad que contrastaba brutalmente con el ruido de sus cubiertos golpeando contra la porcelana. Él seguía cortando su carne con movimientos bruscos, sin mirarme a los ojos, como si acabara de comentar sobre el clima, y no de dinamitar 7 años de matrimonio con una sola frase. Respiré hondo. Una vez. 2 veces. Sentí cómo el aire llenaba mis pulmones y luego los abandonaba, llevándose consigo algo que nunca podría recuperar. Lo miré fijamente hasta que tuvo que levantar la vista. Entonces sonreí. Una sonrisa tranquila, casi dulce, del tipo que se usa cuando finalmente entiendes un chiste que llevabas años sin captar. Me parece perfecto, dije con una voz tan serena que ni yo misma la reconocí. Empezamos mañana mismo. Vi cómo la expresión de suficiencia se le congelaba en el rostro. Sus ojos parpadearon 2 veces. 3. Abrió la boca como un pez fuera del agua. La cerró. Esperaba gritos, tal vez lágrimas, súplicas de que no fuera así. Esperaba que me derrumbara como esas mujeres en las telenovelas que su madre veía religiosamente cada tarde. Llevaba 34 años en este mundo y había aprendido algo fundamental. La calma desconcierta más que cualquier berrinche, y el silencio duele más que 1000 palabras. Bien, masculló finalmente, volviendo a su plato con un asentimiento de cabeza que pretendía ser firme pero que solo revelaba inseguridad. 3 días después, cuando su madre y sus 2 hermanos entraron a la cocina aquella tarde de domingo, gritaron histéricos al ver las ollas vacías y la mesa sin mantel. Pero estoy adelantándome. Déjenme contarles cómo llegamos hasta ese momento, cómo se construye lentamente el camino hacia la destrucción de un matrimonio. Mi nombre es Patricia Elena Morales de Guzmán, aunque ese de Guzmán ahora me pesa como un grillo en el tobillo. Tengo 34 años y trabajo como gerente de operaciones en una empresa de logística internacional. Mi salario mensual es de $2.800, más bonos trimestrales que pueden llegar a 1.500 adicionales. Rodrigo Guzmán, mi esposo, es contador en una firma mediana y gana $1.600 al mes, sin bonos, sin posibilidad de ascenso porque, según él, su jefe lo tiene en la mira por envidia. Durante los 7 años de nuestro matrimonio, esta diferencia salarial nunca había sido un problema, o al menos yo creía que no lo era. Qué ingenua fui, qué ciega decidí estar. Nos conocimos en la universidad. Yo estudiaba administración de empresas, él contabilidad. Nos sentamos juntos en una clase de matemáticas financieras porque llegué tarde y era el único lugar disponible. Me prestó su calculadora cuando la mía se quedó sin pilas. 3 meses después me pidió que fuera su novia con un ramo de girasoles y un discurso nervioso en medio del estacionamiento. Nos casamos 2 años después de graduarnos, en una boda pequeña pero bonita que pagué en su mayoría yo, aunque en las fotos sale él entregándole los sobres a los proveedores. Compramos un departamento cómodo en una zona céntrica, de 2 recámaras y 2 baños, con cocina integral y un pequeño balcón donde yo soñaba con poner plantas. Teníamos 2 autos, el mío, un sedán negro que compré nuevo con mi primer bono anual, y el suyo, un compacto blanco que heredó de su padre. Salíamos a cenar los viernes a lugares bonitos. Íbamos al cine. Viajábamos una vez al año a la playa. Yo manejaba las finanzas del hogar porque siempre fui mejor con los números, irónicamente, a pesar de que él era el contador de profesión. Rodrigo firmaba donde yo le decía. Asentía cuando le explicaba sobre las inversiones que hacía en fondos de ahorro, sobre los seguros que contrataba, sobre el presupuesto mensual que diseñaba meticulosamente en hojas de Excel de colores. Él seguía con su vida, confiado de que yo tenía todo bajo control. Y lo tenía. Demasiado bien. La casa de sus padres quedaba a exactamente 22 minutos de la nuestra. 27 si había tráfico. Su madre, doña Cecilia Montero, viuda de Guzmán, enviudó hace 5 años cuando su esposo murió de un infarto fulminante mientras veía un partido de fútbol. Desde entonces, sus 3 hijos se turnaban supuestamente para cuidarla, aunque turnarse
es un eufemismo más generoso que el perdón papal. En realidad, cada domingo sin falta, Rodrigo y yo íbamos a comer a su casa. Y cuando digo íbamos a comer, cometo una mentira por omisión que ya es hora de corregir. Yo cocinaba para toda la familia, mientras ellos esperaban sentados como señores feudales esperando el banquete. Cada sábado por la mañana, sin importar si había dormido bien, o si me dolía la cabeza, o si había tenido una semana laboral del infierno, me levantaba a las 7, me duchaba, me vestía con ropa cómoda y salía al mercado municipal. No al supermercado, no, al mercado, porque doña Cecilia insistía en que la comida del mercado era más fresca, más sabrosa, más auténtica. Recorría los puestos comprando 3 kilos de carne de res para el guisado, 2 pollos enteros para el caldo, verduras frescas que seleccionaba una por una, tortillas hechas a mano que compraba todavía calientes, chiles serranos y jalapeños para la salsa que picaba hasta que me lloraban los ojos, tomates maduros pero no pasados, cebollas grandes, ajos frescos, cilantro, frutas para el postre, refrescos de todos los sabores porque cada quien tenía su preferencia, y cervezas, siempre cervezas para los hombres que se iban a sentar a ver el fútbol. El ticket del mercado raramente bajaba de $250. Algunos sábados llegaba a 300. Multiplicado por 52 semanas al año, eran más de $13.000 anuales solo en comida para la familia de mi esposo. Dinero que salía directamente de mi cuenta bancaria, aunque en mi cabeza seguía siendo nuestro dinero. Ese concepto romántico e idiota del matrimonio que te enseñan, pero que solo funciona cuando ambos están ciegos, o cuando uno es demasiado generoso y el otro demasiado convenenciero. Llegaba a casa de doña Cecilia a las 9 de la mañana en punto. Ella me abría la puerta en bata, con su café de la mañana todavía caliente en la mano, y me decía lo mismo cada domingo. «Ay, mija, qué bueno que llegaste. Ya tengo hambre de tu sazón». Como si mi sazón fuera magia espontánea, y no 4 horas de trabajo forzado. Me instalaba en su cocina, que ella mantenía impecable pero que nunca usaba para más que calentar café, y comenzaba el ritual. Primero lavaba y desinfectaba todas las verduras. Luego ponía el caldo en la estufa con el pollo y las verduras. Ese caldo que tendría que hervir por lo menos 2 horas, para que quedara en su punto. Mientras tanto, preparaba el guisado de res con papas, zanahorias y chícharos. Hacía el arroz rojo, ese arroz que tiene que dorarse primero en aceite y luego cocinarse con el caldo de tomate hasta que quede esponjoso, pero no pegajoso. Preparaba los frijoles refritos, cortaba verduras para la ensalada, hacía la salsa en el molcajete, porque doña Cecilia decía que en licuadora no sabía igual. Durante esas 4 horas, ella se sentaba en la sala viendo sus telenovelas, con el volumen tan alto que yo podía escuchar cada diálogo dramático desde la cocina. De vez en cuando gritaba instrucciones: «El arroz necesita más comino, mija. La carne te está quedando seca. Bájale al fuego». En mis tiempos, las mujeres sabían cocinar de verdad, no como ahora que todo es comida rápida y cocinas sin alma. Yo asentía, sonreía, ajustaba sazones, tragaba réplicas que se me atoraban en la garganta como espinas. A la 1 de la tarde en punto llegaban todos. Rodrigo, que se había quedado en casa durmiendo hasta tarde mientras yo trabajaba. Su hermano mayor Daniel, con su esposa Mónica y sus 2 hijos, Sebastián y Valentina, 2 niños malcriados que corrían por toda la casa gritando sin que nadie los corrigiera. Su hermana menor Gabriela con Fernando, su novio de varios años que seguía prometiendo matrimonio cuando estuviera listo económicamente, lo cual traducido significaba nunca. 8 personas en total contándome a mí. 9 si contábamos al vecino que a veces se aparecía de casualidad, justo a la hora de la comida. La mesa se llenaba de platillos humeantes que yo había preparado con mis propias manos y pagado con mi propio sueldo, aunque nadie lo supiera, aunque nadie lo reconociera, aunque para todos eso fuera simplemente lo que se esperaba de mí. Ser mujer, ser nuera, ser la proveedora invisible. Comíamos entre charlas y risas. Los hombres hablaban de fútbol, de política, de sus trabajos. Las mujeres hablábamos de recetas, de chismes del vecindario, de ofertas en el supermercado. Los niños embarraban la mesa con salsa y tiraban agua. Era, en apariencia,
Una reunión familiar perfecta de esas que se ven en las películas. Excepto que las películas no muestran quién paga todo ni quién limpia después. Después de comer, los hombres se levantaban y se iban directamente a la sala. Rodrigo, Daniel y Fernando se despataraban en los sillones para ver el partido de fútbol de la tarde. Doña Cecilia se iba a su recámara para su siesta sagrada de 2 horas, de la que despertaba de mal humor si alguien la interrumpía. Y Mónica, Gabriela y yo nos quedábamos en la cocina. Las tres, automáticamente, como robots programados, comenzábamos a levantar los platos, a guardar las sobras en tuppers que yo también había comprado porque doña Cecilia nunca tenía suficientes, a lavar montañas de trastes grasosos, a limpiar la estufa manchada, a barrer el suelo, a dejar la cocina impecable, como si nunca hubiera ocurrido una comida. Terminábamos alrededor de las 5 de la tarde. Yo me despedía de todos, cargaba mis tuppers vacíos en el auto y manejaba de regreso a casa con un cansancio que me calaba hasta los huesos. Llegaba, me quitaba los zapatos en la entrada y me dejaba caer en el sofá. Rodrigo llegaba media hora después, feliz, relajado, con el estómago lleno y el espíritu contento de haber pasado un domingo perfecto con su familia. Esto había sido mi rutina durante 7 años, 364 domingos, descontando un par de vacaciones y aquella vez que tuve una gripe tan fuerte que tuve fiebre de 39 grados y no podía ni levantarme de la cama. Ese domingo, Rodrigo tuvo que llamar para cancelar. Según me contó después entre risas, su familia pidió comida china y su madre pasó todo el día llorando diciendo que se sentía abandonada, que sus hijos no la querían, que cuando ella muriera se iban a arrepentir. Pero yo no me quejaba. ¿Cómo iba a quejarme? Así se hacían las cosas, ¿no? Así me lo había enseñado mi propia madre, que cocinaba para mi padre todos los días y nunca protestó. Así me lo había enseñado mi abuela, que decía que una mujer de verdad cuida a su familia sin esperar reconocimiento. Una mujer buena sacrifica, provee, sostiene. Una mujer buena no lleva la cuenta. Una mujer buena no pone el amor en una hoja de Excel con columnas de débito y crédito. O eso creía yo. Qué tonta fui. El cambio comenzó sutilmente, como todas las cosas que terminan destruyéndote. Como esas grietas pequeñas en una pared que avisan que algo estructural está fallando, pero que ignoras porque reparar implicaría demoler y reconstruir. Hace 6 meses, Daniel perdió su empleo. La empresa donde trabajaba cerró operaciones y despidió a 200 personas. Él, entre ellas. Se mudó temporalmente a casa de doña Cecilia con Mónica y los niños, porque no podían pagar su renta. Temporal se convirtió en indefinido. Una semana se volvió un mes se volvió 2, y 2 meses se convirtieron en 6 sin señales de cambio. Los domingos se extendieron a los miércoles también, porque la familia debe apoyarse en tiempos difíciles, porque Daniel está deprimido y necesita sentirse arropado, porque los niños extrañan las comidas en familia. Yo llegaba los miércoles después de una jornada laboral completa, todavía con mi ropa de oficina, con los pies hinchados dentro de los tacones, con la espalda adolorida de estar frente a la computadora, y cocinaba para 9 personas. Compraba el doble de ingredientes. 2 viajes al mercado por semana. Mi gasto semanal en comida para la familia de Rodrigo subió a $500. Algunos meses llegaba a 600. Multiplicado por 4 semanas, eran $2.400 mensuales. Casi tanto como mi renta. Más de lo que Rodrigo ganaba completo después de impuestos. Rodrigo no decía nada. O peor, aún decía: mi madre está tan agradecida contigo, mi amor. Dice que eres una bendición para esta familia. Como si eso fuera suficiente. Como si el agradecimiento fuera moneda de cambio en el banco. Como si pudiera pagar las facturas del supermercado con palabras bonitas y sonrisas condescendientes. Fue un sábado en el estacionamiento del mercado cuando algo se rompió definitivamente en mi interior. Yo guardaba las compras en la cajuela del auto, cargando bolsas pesadas que me cortaban los dedos, cuando escuché voces conocidas. Doña Cecilia hablaba con su comadre Ernestina junto a otro coche, a unos metros de distancia. No me vieron. Estaban de espaldas, absortas en su conversación. ¿Y cómo están sobrellevando la situación de Daniel, comadre?, preguntó Ernestina con ese tono de falsa preocupación
que usan las señoras cuando en realidad solo quieren chisme. Ay, comadre, pues ahí vamos llevándola como se puede, respondió doña Cecilia con un suspiro dramático. Por suerte Rodrigo nos ayuda muchísimo con la comida cada semana. Ese hijo mío es un ángel, siempre tan pendiente de su madre, no como otros hijos que se olvidan de sus viejos. Él nos trae toda la despensa, cocina para todos, se encarga de que no nos falte nada. Me quedé helada con una bolsa de tomates en cada mano. El mundo dejó de girar por un segundo. Rodrigo. Rodrigo nos ayuda. Rodrigo nos trae la despensa. Rodrigo cocina. Rodrigo el ángel. Rodrigo el hijo perfecto. Rodrigo el proveedor. Rodrigo que no había pisado un mercado en meses. Rodrigo que no sabía ni dónde guardábamos las ollas en casa de su madre. Rodrigo que se quedaba dormido los sábados mientras yo salía a comprar. Sentí algo caliente detrás de los ojos. No eran lágrimas de tristeza. Era furia hirviendo, acumulándose gota a gota durante 7 años hasta desbordar. Metí las bolsas en la cajuela con movimientos mecánicos, cerré con fuerza y me subí al auto. Manejé a casa de doña Cecilia en 1900, piloto automático. Esa tarde observé todo con nuevos ojos. Observé cómo Rodrigo recibía las alabanzas por el guisado perfectamente sazonado. Ay, hijo, la carne te quedó deliciosa, jugosita. Observé cómo su pecho se inflaba cuando doña Cecilia proclamaba: mi Rodrigo es un verdadero hombre de familia, de esos que ya no existen. Observé cómo Daniel le palmeaba la espalda diciendo: gracias, hermano, por mantenernos a todos. Observé cómo Gabriela suspiraba: ojalá Fernando fuera tan proveedor como tú. Esperé a que Rodrigo dijera algo, cualquier cosa. En realidad Patricia cocina. Mi esposa hace todo esto. Deberían agradecerle a ella. Pero no. Sonreía, asentía, aceptaba cada elogio como si le correspondiera por derecho divino, como si él fuera el sol y yo apenas su sombra. En el trayecto a casa, rompí el silencio que se había vuelto denso dentro del auto. ¿Por qué no les dijiste que yo cocino? Me miró genuinamente sorprendido, como si le hubiera hablado en mandarín. ¿Qué? Pues ya saben que cocinas. Tu madre le dijo a su comadre que tú nos traes toda la despensa y cocinas para todos. Se encogió de hombros mientras doblaba en una esquina. Bueno, técnicamente yo proveo. Es dinero de la familia. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Pequeño, insignificante, como cuando se rompe una copa de cristal pero solo se astilla sin desmoronarse del todo. Es dinero de mi sueldo, Rodrigo. Es lo mismo, ¿no? Estamos casados. Lo que es tuyo es mío, y lo que es mío es tuyo. Qué conveniente, pensé. Qué conveniente que lo tuyo sea tuyo, pero lo mío también sea tuyo. No dije nada más durante el resto del camino. Pero esa noche, mientras él roncaba a mi lado, me quedé despierta mirando el techo, calculando, sumando, multiplicando. Los números nunca mienten. Los números no tienen ego. Los números no necesitan validación externa. La semana siguiente trajo nuevas sorpresas. Daniel apareció un martes en casa de su madre con una oportunidad de oro. Había conseguido una entrevista para un trabajo en otra ciudad, pero necesitaba verse profesional. Un traje nuevo, zapatos decentes, dinero para el viaje, el hotel, las comidas. $500. Es una inversión en el futuro de la familia, me explicó Rodrigo esa noche, mientras yo revisaba nuestro presupuesto mensual en la laptop. Cuando Daniel consiga el trabajo, todo va a mejorar. Podrá ayudar a mamá, podrá mantener a sus hijos. Es lo correcto. Transferí el dinero sin discutir. $500 que salieron de mi cuenta hacia la de Daniel. No hubo recibo. No hubo promesa de devolución. No hubo ni siquiera un gracias directo a mí. Rodrigo lo llamó para decirle: ya te deposité, hermano. Mucha suerte. Daniel no consiguió el trabajo. El traje se quedó colgado en su closet. Los zapatos se mancharon la segunda vez que los usó. El dinero se evaporó como agua en pavimento caliente bajo el sol de agosto. Nadie volvió a mencionarlo. 2 semanas después, Gabriela necesitaba urgentemente $1,200. 1,000 para el depósito de un departamento que quería rentar con Fernando. 200 para los gastos de mudanza y algunos muebles básicos. Esta vez Rodrigo ni siquiera me consultó. Me envió un mensaje de texto.
Le voy a depositar a Gaby. Es urgente. Transferí el dinero porque... ¿Qué otra cosa podía hacer? El departamento nunca se concretó. Fernando decidió que todavía no era el momento adecuado, y Gabriela se quedó en casa de su madre. Mis $1.200 se quedaron en algún limbo financiero del que nadie volvió a hablar jamás. Y entonces comenzaron los comentarios. Sutiles al principio, como todo lo verdaderamente venenoso. «Patricia, ¿tu oficina no tiene código de vestimenta?», preguntó doña Cecilia un domingo mientras yo servía el postre. Yo llevaba puestos unos pantalones de vestir y una blusa de seda color azul marino. Ropa de oficina, perfectamente apropiada, costosa, de marca. Pero en su tono había algo afilado, algo que cortaba. «Mónica siempre se ve tan femenina y arreglada», comentó Gabriela otra tarde mientras lavábamos los platos juntas. «Supongo que algunas mujeres prefieren la practicidad a la elegancia». Mónica, para que consten, no trabajaba. Mónica se dedicaba a cuidar su hogar, que básicamente significaba ver Instagram mientras doña Cecilia cuidaba a sus hijos. «¿Cuánto ganas exactamente, cuñada?», me preguntó Daniel sin ningún tipo de preámbulo un miércoles, justo cuando yo estaba sirviendo la sopa. «Rodrigo mencionó que tienes un puesto importante, gerencial. Debe ser buen dinero, más que un contador seguro». Sentí todas las miradas sobre mí. Rodrigo tosió incómodo, pero no dijo nada. No dijo: «Eso no es asunto tuyo, Daniel». No dijo: «Respeta a mi esposa». No dijo: «La carrera de Patricia no es tema de conversación familiar». Simplemente siguió comiendo su sopa como si nada hubiera pasado. «Lo suficiente», respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Y luego llegó aquella tarde, 3 semanas antes de que todo explotara. Yo acababa de terminar de cocinar un pollo al horno con papas que había tardado 3 horas en preparar. La mesa estaba puesta, la familia sentada, todos comiendo y conversando. Y doña Cecilia dejó caer la bomba. «Rodrigo, hijo», dijo con ese tono dulce que usaba cuando quería manipular a alguien. «He estado pensando mucho. Con todo lo que has hecho por nosotros, con todo lo que nos ayudas cada semana, creo que Patricia debería aportar más equitativamente a tu hogar». Mi tenedor se detuvo a medio camino hacia mi boca. Miré a Rodrigo. Esperé. «Por favor», pensé. «Por favor, defiéndeme. Por favor, di algo». «¿A qué te refieres, mamá?», preguntó él. Pero en su voz no había indignación, solo curiosidad, interés incluso. «Pues mira», continuó doña Cecilia, masticando delicadamente un pedazo de pollo que yo había cocinado. «Tú trabajas tanto, eres el proveedor de tu hogar, de tu familia, de nosotros. Te desgastas. Pero Patricia también tiene un buen trabajo. Gana bien, según mencionaste. Debería contribuir más. No es justo que tú cargues con todo el peso». Quise reírme. Una risa histérica que burbujeaba en mi garganta, amenazando con salir como vómito. Quise sacar mi teléfono y mostrarles mis estados de cuenta. Quise leer en voz alta cada transferencia, cada compra, cada gasto. Quise gritar hasta quedarme sin voz. Pero no hice nada de eso. Solo observé a mi esposo, esperando, rogando que dijera la verdad. «Tienes razón, mamá», dijo finalmente Rodrigo, limpiándose la boca con la servilleta. «Voy a hablarlo con Patricia esta semana». Fue como si me hubieran sumergido en agua helada. Sentí que el tenedor se volvía pesado en mi mano, imposible de sostener. Terminé de comer en silencio mientras todos continuaban conversando, planeando mi vida financiera como si yo fuera un mueble, en la sala, como si no estuviera presente, como si no importara. En el auto, de regreso a casa, Rodrigo tarareaba una canción en la radio. Yo miraba por la ventana viendo pasar las luces de la ciudad, cada una como un punto de fuga en mi matrimonio que se desmoronaba. Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 2 de la madrugada. Fui a la sala, abrí mi laptop. Creé una hoja de cálculo nueva. En la primera columna puse gastos del hogar. En la segunda, gastos familia Guzmán. En la tercera, gastos personales míos que él desconoce. Trabajé durante 3 horas. Sumé cada recibo que había guardado obsesivamente durante años. Cada transferencia, cada compra en el mercado, cada viaje a la gasolina, cada Tupperware, cada préstamo a sus hermanos que nunca fueron devueltos.
Los números en la pantalla brillaban con una claridad brutal. Verdad matemática. Incuestionable. Demoledora. Rodrigo llegó temprano del trabajo aquel lunes. Algo inusual. Yo estaba en la cocina, preparando la cena cuando lo escuché entrar y servirse un whisky. Otro comportamiento inusual. Él solo bebía whisky en ocasiones especiales o cuando tenía que tener conversaciones difíciles. Supe que había llegado el momento. «Patricia», dijo desde el comedor, «necesitamos hablar». Bajé el fuego de la estufa. Me limpié las manos en el delantal con movimientos lentos, deliberados. Me giré para mirarlo. Estaba sentado en la mesa, con el vaso de whisky entre las manos, mirándolo como si las respuestas del universo estuvieran en el líquido ámbar. «Te escucho», dije con voz neutra. Se aclaró la garganta. Tomó un trago largo. Otro. Dejó el vaso sobre la mesa con un golpe suave. «He estado pensando en lo que dijo mi madre el domingo pasado. Y la verdad, Patricia, tiene razón. Creo que deberíamos dividir los gastos de forma más justa». «Más justa», repetí, manteniendo mi voz cuidadosamente plana. «Sí, mitad y mitad. Cada quien se hace responsable de lo suyo. Es tiempo de que ambos aportemos equitativamente. Yo no puedo seguir cargando con todo». Y ahí fue cuando lo dijo. Cuando pronunció las palabras que partirían nuestra historia en dos. Un antes y un después. «Con tu sueldo miserable, ahora cada quien paga lo suyo. Ya no voy a mantenerte». El mundo se detuvo. El refrigerador dejó de zumbar. El reloj dejó de hacer tic-tac. Hasta mi corazón pareció detenerse por un latido. Miré a este hombre al que había amado, por el que había cocinado cientos de comidas, al que había sostenido económicamente sin que él siquiera lo supiera, el hombre que había convertido mi trabajo, mi dinero, mi sacrificio, en su propia narrativa de héroe familiar. Y sonreí. Una sonrisa auténtica esta vez, porque finalmente entendía, finalmente veía con claridad. «Me parece perfecto», dije con una calma que emanaba desde lo más profundo de mi ser. «Empezamos mañana mismo. Esta misma noche, de hecho». Rodrigo parpadeó, sorprendido por mi respuesta, pero no dijo nada más. Creo que esperaba más resistencia, más conversación, tal vez incluso lágrimas. No le di nada de eso. Simplemente terminé de cocinar. Servimos la cena en silencio. Comimos sin hablar. Él revisaba su teléfono. Yo calculaba mentalmente. Esa misma noche, después de que él se durmiera, volví a mi laptop. Abrí un documento nuevo y comencé a escribir. No una carta de despedida ni un ultimátum emocional. No. Algo mucho más efectivo. Un presupuesto detallado. Dividí todo por la mitad. Absolutamente todo. La renta del departamento. $1.200 mensuales, 600 cada uno. Los servicios de luz, agua, gas, internet, $300 en total, 150 cada uno. El mantenimiento del edificio, $100, 50 para cada quien. La gasolina de ambos autos, $200 combinados, 100 cada uno. La comida para nosotros dos en casa, $400 al mes, 200 cada quien. Luego llegué a la parte interesante. Los gastos que yo había estado cubriendo sola. Esos gastos invisibles que nadie cuenta pero que sangran las cuentas bancarias. El supermercado semanal para cocinar en casa de doña Cecilia. $600 al mes. 300 para cada uno si íbamos a dividir todo equitativamente. Los préstamos a su familia. Ya no más. Esos no entraban en ningún presupuesto compartido. Los regalos para cumpleaños, el Día de las Madres, Navidades, mitad y mitad. Los tuppers, las servilletas, los refrescos extras, mitad y mitad. Imprimí el documento en 2 copias, una para él, una para mí. Lo puse sobre la mesa del desayuno junto a su taza de café. A la mañana siguiente, Rodrigo bajó con su traje puesto, listo para ir al trabajo. Tomó su café, vio el papel, lo leyó mientras masticaba su pan tostado. Frunció el ceño, volvió a leerlo. $300 mensuales para comidas en casa de mi mamá, preguntó, señalando la línea con el dedo. Así es, respondí sin levantar la vista de mi propio café. Es tu parte de los 600 que cuesta alimentar a tu familia cada mes. Promedio conservador, de hecho. Pero, es mi familia. Exacto.
Tu familia. Por eso pagas tu parte. Yo pagaré la mía. Abrió la boca. La cerró. Miró el papel como si fuera un documento en idioma extranjero. Finalmente lo dobló. Se lo metió en el bolsillo del pantalón y se fue al trabajo sin decir nada más. No hubo beso de despedida. No hubo «que tengas buen día». Solo el sonido de la puerta cerrándose. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. O tal vez no. Tal vez cada día había sido eterno. Cada hora cargada con la anticipación de lo que vendría. Me levanté a mi hora habitual. Me duché. Me vestí. Rodrigo estaba en la cocina preparándose un café. ¿No vas al mercado?, preguntó, mirando el reloj. No, respondí simplemente. ¿Cómo que no? Tenemos que ir a comer a casa de mi mamá. Tú tienes que ir a comer a casa de tu mamá. Lo corregí con suavidad. Yo no voy. Se quedó con la taza a medio camino hacia su boca. ¿Qué? Rodrigo, ayer revisé mi cuenta. ¿Sabes cuánto transferiste para tu parte de los gastos semanales de comida en casa de tu madre? Hice una pausa. $0. Entonces no veo por qué yo debería ir a cocinar y pagar $300 de mi bolsillo esta semana tampoco. Patricia, es mi familia. Es tu familia, repetí, manteniendo mi voz calmada. Y estoy completamente de acuerdo en que la ayudes. Pero dijiste que dividiríamos todo equitativamente, que cada quien pagaría lo suyo. Esto es lo mío. Me quedo en casa este domingo. ¿Y qué se supone que voy a decirle a mi mamá? Me encogí de hombros. La verdad, supongo, que ya no puedes mantenerme con tu sueldo y que ahora cada quien se hace responsable de lo suyo. Vi cómo la realidad comenzaba a filtrarse en su expresión. Abrió la boca para decir algo. Lo pensó mejor. La cerró. Tomó su café de un trago, agarró las llaves y salió. Media hora después me llamó. No contesté. Me volvió a llamar. Ignoré la llamada. Al tercer intento, mandó un mensaje. Patricia, por favor. Mamá está preguntando dónde estás. Los niños tienen hambre. Respondí. Dile que estoy en casa, que no me siento bien, que pidan comida o que alguien más cocine esta vez. No puedo pedirles eso. Daniel no tiene dinero. Gabriela no sabe cocinar así. Entonces supongo que tendrás que hacerlo tú. O pedir comida a domicilio. Tu decisión. No respondió más. Pasé el domingo haciendo cosas que no había hecho en meses. Leí un libro completo. Tomé una siesta larga en el sofá. Pinté mis uñas. Pedí comida tailandesa solo para mí, y la comí viendo una película. Fue el domingo más relajado que había tenido en 7 años. Rodrigo llegó a las 8 de la noche. Tenía la cara desencajada, la camisa arrugada, los ojos cansados. Se dejó caer en el sofá, junto a mí. Fue un desastre, murmuró. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque podía imaginarlo perfectamente. No había comida. Mamá estaba histérica. Los niños lloraban. Daniel se molestó porque tuve que comprar comida para llevar y me pidió que le prestara para su parte porque no tiene dinero. Gasté $200 en comida china para todos. Mónica se quejó de que la comida tenía mucho glutamato. Gabriela dijo que extrañaba tus guisados. Mamá lloró diciendo que te estaba enfermando de gravedad para no ir a cocinar, que éramos sus únicos hijos que la cuidaban. Sentí una punzada. Pequeña, casi imperceptible. No de culpa exactamente, sino de algo más complejo. Doña Cecilia había sido buena conmigo a su manera, pero su manera incluía usar mi trabajo sin reconocerlo y criar hijos que esperaban que las mujeres se sacrificaran en silencio. Lo siento, dije, y era verdad. Sentía que las cosas hubieran llegado a este punto, pero no lo suficiente para cambiar de opinión. El miércoles siguiente fue peor. Rodrigo me llamó a las 5 de la tarde, justo cuando yo salía de una junta en la oficina. Patricia, ¿vienes a casa de mamá? No, Rodrigo. Ya te lo dije. No voy hasta que deposites tu parte de los gastos. Es que son $300. Es mucho dinero. Tuve que morderme la lengua para no reír. $300 era mucho para él, pero 600 que yo había estado pagando sola cada mes durante años, esos no contaban. Entonces no vayas tú tampoco. O ve pero que cada quien lleve su comida. O pidan a domicilio. Hay muchas opciones, Rodrigo. Mi mamá va a pensar que te has vuelto egoísta. Tal vez, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. O tal vez finalmente entenderá que yo también tengo límites.
Colgué. Me temblaban las manos, pero no de miedo. Era adrenalina pura. Libertad. Esa noche, Rodrigo no fue a casa de su madre. Llegó a casa directamente después del trabajo. Pidió una pizza para los dos, y comimos en silencio viendo televisión. Era extraño, incómodo, pero también era la primera vez en meses que teníamos una noche de miércoles solo nosotros. El viernes por la noche, doña Cecilia llamó. Rodrigo contestó en altavoz, probablemente para que yo escuchara. Hijo, necesito hablar contigo sobre Patricia. Dime, mamá. Mira, no quiero meterme en tu matrimonio, pero me preocupa. Hace 2 semanas que no viene a cocinar. ¿Está enojada con nosotros? ¿Hicimos algo malo? Miré a Rodrigo. Esperé. Esta era su oportunidad. Podía decir la verdad. Podía explicarle a su madre que yo había estado pagando todo durante años, que sus palabras hirientes sobre ya no mantenerme habían sido el detonante, que su familia había tomado mi generosidad como obligación. Patricia ha estado muy ocupada con el trabajo, mamá, dijo en cambio. Ya sabes cómo son los proyectos de fin de mes. Cobarde, mentiroso, cobarde. Ah, respondió doña Cecilia, pero en su voz había escepticismo. Bueno, espero que pronto se le pase esa carga de trabajo. Los niños la extrañan. Yo extraño sus comidas. Nadie cocina como ella. Yo también las extraño, mamá, dijo Rodrigo, y por primera vez creo que estaba siendo honesto. Después de colgar, se quedó mirando el teléfono en su mano por largo rato. Podrías simplemente decirle la verdad, comenté sin mirarlo. ¿Qué verdad? Que tú no eres quien paga esas comidas, que nunca lo has sido, que yo he estado subsidiando tus comidas familiares durante 7 años mientras tú te llevas el crédito. Se tensó. No me llevo el crédito. Tu madre le dice a sus amigas que tú eres el hijo proveedor que los mantiene. Daniel te agradece por ayudarlos económicamente. Gabriela te pone como ejemplo a Fernando. ¿Y quién paga realmente todo eso, Rodrigo? Silencio. Largo. Pesado. Pensé que no te importaba, dijo finalmente en voz baja, que lo hacías porque amabas a mi familia. Y los amaba, respondí, y noté que usé el pasado. Pero amor no significa ser invisible. Amor no significa que abusen de ti mientras otro se lleva la gloria. No respondió. Se fue a la cama temprano. Yo me quedé en la sala calculando cuánto dinero había ahorrado en estas 2 semanas. $1,200. $1,200 que normalmente habrían desaparecido en comida, en gastos para su familia, en préstamos que nunca se devolverían. El domingo siguiente, Rodrigo se levantó temprano. Se vistió, agarró las llaves. ¿Vas a casa de tu mamá? Pregunté. Sí, voy a comprar comida en el mercado, y voy a cocinar allá. Lo miré sorprendida. ¿Vas a cocinar tú? No tengo opción, ¿verdad? Dijo con un tono entre resignado y resentido. Daniel no puede pagar. Gabriela no sabe. Mamá no puede estar tanto tiempo de pie. Alguien tiene que hacerlo. ¿Y vas a pagar tú el mercado? Dudó. Por un momento vi la batalla interna en su rostro. Finalmente, asintió. Sí, voy a pagar yo. ¿Todo? Todo. Se fue. Volví a mi libro, a mi café, a mi domingo de paz. Pero esta vez había una sensación diferente en el aire, como si algo estuviera cambiando, como si la realidad estuviera finalmente alcanzando a Rodrigo. Regresó a las 7 de la noche. Se veía absolutamente destruido. Tenía manchas de grasa en la camisa, un corte en el dedo envuelto en una curita, y una expresión de absoluto agotamiento. Se sentó junto a mí sin decir palabra. Yo esperé. Gasté $320 en el mercado, dijo finalmente, mirando al vacío. Cociné durante 5 horas. 5 horas, Patricia. Se me quemó el arroz 2 veces. El pollo quedó seco. La salsa estaba muy picante. Mamá me estuvo corrigiendo todo el tiempo desde la sala. Daniel se quejó de que la carne estaba dura. Mónica apenas probó bocado. Los niños dijeron que extrañaban tu comida. Hizo una pausa. Después tuve que lavar todos los trastes. Mónica y Gabriela dijeron que ellas habían lavado suficientes platos los domingos anteriores, que ahora me tocaba a mí. Terminé a las 6. Me duelen la espalda, los pies, las manos. No sé cómo lo hacías cada semana. 2 veces por semana los últimos 6 meses.
Lo corregí suavemente. Miércoles y domingos. Me miró como si realmente me viera por primera vez en años. ¿Cómo lo hacías? Porque amaba a tu familia. Porque pensaba que era mi deber. Porque nadie me dijo que no tenía que hacerlo. Porque tú nunca me defendiste cuando asumían que era mi obligación. Se pasó las manos por la cara. Lo siento. ¿Lo sientes porque lo entiendes o porque ahora tú tienes que hacerlo? No respondió. Y esa falta de respuesta fue respuesta suficiente. El lunes en la mañana, mientras tomábamos café antes de irnos al trabajo, Rodrigo puso un sobre en la mesa frente a mí. ¿Qué es esto?, pregunté. $300. Mi parte de los gastos de comida de ayer. Abrí el sobre. Efectivamente, había $300 en billetes. Los conté lentamente. Solo pagaste 320, dije. Esto es casi todo lo que gastaste. Ya pagué mi parte, insistió. Ahora te toca pagar la tuya si quieres seguir yendo. Sonreí. No era una sonrisa feliz. No, gracias. No voy a volver. ¿Qué? No voy a volver a cocinar para tu familia, Rodrigo. No el siguiente domingo ni el siguiente. No hasta que pase algo que francamente no creo que vaya a pasar. ¿Qué tendría que pasar? Que tu familia reconozca que yo era quien lo hacía todo. Que se disculpen por asumir que era mi obligación. Que tú les digas la verdad sobre quién pagaba todo. Que entiendan que su hijo proveedor en realidad era su nuera invisible. Estás siendo ridícula. Estás siendo ciego, repliqué. Pero eso no es nuevo. Me fui al trabajo dejándolo con su café y sus pensamientos. Los días siguientes fueron tensos. Rodrigo y yo convivíamos como compañeros de departamento más que como esposos. Cada quien pagaba exactamente su parte. Yo hacía mi comida, él hacía la suya. Yo lavaba mis platos, él los suyos. Dividimos hasta el papel de baño en el supermercado, contando quién usaba más. Era absurdo, era triste, pero era lo que él había pedido. Las llamadas de doña Cecilia se volvieron más frecuentes. Llamaba a Rodrigo 3, 4 veces al día. ¿Cuándo va a volver Patricia? ¿Por qué no viene? ¿Hicimos algo que la ofendiera? Él seguía sin decirle la verdad. Seguía inventando excusas. Trabajo, proyectos, cansancio, todo menos la verdad. Daniel llamó una tarde. Necesitaba dinero otra vez. Algo sobre un curso que le ayudaría a conseguir empleo. $500. No. Escuché que Rodrigo decía por teléfono. No puedo. Hubo una pausa. Daniel hablando del otro lado. Su voz alzándose incluso a través del auricular. Porque no tengo ese dinero, Daniel. Tengo gastos. Tengo responsabilidades. Otra pausa. Más larga. No. Ya no puedo pedirle a Patricia. Las cosas han cambiado. Colgó. Me miró. Yo fingí estar concentrada en mi laptop, pero había escuchado todo. ¿Feliz?, preguntó con amargura. No, respondí honestamente, pero tampoco infeliz, solo consciente. Esa noche, Rodrigo se sentó a mi lado en el sofá, algo que no había hecho en semanas. Vi mis estados de cuenta de los últimos 7 años, dijo sin preámbulo. Todos los gastos que yo creía que pagábamos entre los dos. Esperé en silencio. La mayoría venían de tu cuenta. La renta, casi siempre tú. Los servicios, casi siempre tú. La comida, siempre tú. Los préstamos a mi familia, todos tú. Los regalos, siempre tú. Su voz se quebró un poco. Yo ganaba 1.600 al mes y gastaba 1.400 en mis cosas personales. Mis salidas con amigos, mi ropa, mi auto, mi gasolina, mis hobbies. Y tú ganabas 2.800 y pagabas 3.500 mensuales de gastos compartidos. Cerré los ojos. Finalmente lo veía. ¿Cómo no me di cuenta?, susurró. Porque no querías darte cuenta, respondí con suavidad. Porque era más cómodo creer que eras el proveedor. Porque tu familia te trataba como héroe, y eso alimentaba tu ego. Porque cuestionar esa narrativa significaba admitir que tu esposa te había estado manteniendo todos estos años. Yo no sabía. Sí sabías, Rodrigo. Tal vez no los números exactos, pero sabías. Cada vez que yo pagaba algo y tú no preguntabas de dónde salía el dinero. Cada vez que tu familia te agradecía y tú no me defendías. Cada vez que asumías que yo seguiría haciéndolo todo sin reconocimiento. Se quedó en silencio por largo rato.
Luego sacó su teléfono. Marcó un número. Puso altavoz. «Mamá, necesito hablar contigo. De Patricia». Y finalmente, después de tantas semanas, después de tanto silencio y tantas mentiras por omisión, Rodrigo le dijo la verdad. Le dijo que yo había estado pagando todas las comidas durante 7 años, que yo cocinaba, yo compraba, yo limpiaba, que él solo llegaba a comer y se llevaba los aplausos, que sus hermanos me habían pedido préstamos que nunca devolvieron, que yo había gastado más de $100.000 en su familia a lo largo de nuestro matrimonio. Escuché cómo doña Cecilia comenzaba a llorar del otro lado. No supe si eran lágrimas de vergüenza o de manipulación. «¿Y por qué no nos dijiste antes?», sollozó ella. «Porque asumí que era mi trabajo», respondió Rodrigo. Hizo una pausa. «No, eso es mentira, porque me gustaba que me vieran como el hijo perfecto, el proveedor, el héroe, y era más fácil tomar el crédito que dar el reconocimiento». Hubo silencio. «Quiero hablar con Patricia», dijo finalmente doña Cecilia. Rodrigo me miró. Le negué con la cabeza. Él entendió. «No está disponible ahora, mamá. Pero creo que todos necesitamos pensar en esto, en cómo tratamos a Patricia, en lo que asumimos, en lo que nunca agradecimos». Colgó. Se quedó sentado con el teléfono en las manos, mirándolo como si fuera un objeto extraño. «Gracias», dije simplemente. «Es muy tarde, ¿verdad?», preguntó sin mirarme. «Sí», respondí con honestidad. «Creo que sí», porque esa era la verdad que ambos necesitábamos aceptar. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar completamente. Algunas palabras, una vez dichas, no se pueden retractar. Algunos dolores, una vez causados, no se pueden deshacer. Con tu sueldo miserable, seguiría resonando en mi cabeza cada vez que lo mirara. Y ambos lo sabíamos. Pasaron 2 semanas más. 2 semanas de silencio incómodo, de comidas separadas, de vidas paralelas bajo el mismo techo. Rodrigo seguía yendo solo a casa de su madre los domingos. Regresaba cada vez más cansado, más callado, más consciente. Yo seguía con mi rutina. Trabajo, gimnasio, lectura, paz. Una paz extraña, teñida de melancolía, pero paz al fin. Una tarde llegué a casa y encontré a doña Cecilia sentada en la sala. Rodrigo estaba junto a ella, con las manos entrelazadas, nervioso. Mi primera reacción fue dar media vuelta y salir, pero algo me detuvo. Tal vez la curiosidad, tal vez el cansancio de tanto evitar lo inevitable. «Patricia», dijo doña Cecilia poniéndose de pie. Se veía más pequeña de lo que recordaba, más frágil, o tal vez yo simplemente la estaba viendo con ojos diferentes. «¿Podemos hablar?». Miré a Rodrigo. Él asintió casi imperceptiblemente. Me quité los zapatos, dejé mi bolso en la entrada y me senté en el sillón frente a ella. Mantuve mi distancia, mantuve mi guardia alta. «Rodrigo me contó todo», comenzó ella, las manos temblando ligeramente sobre su regazo. «Sobre el dinero que gastaste, sobre todas las comidas que cocinaste, sobre cómo todos asumimos que era obligación tuya». Esperé en silencio. No iba a facilitarle esto. «Yo crecí en una época diferente», continuó, mirando sus manos. «Mi madre me enseñó que una mujer debe servir a su familia, que el sacrificio silencioso es virtud, que una nuera buena trata a la familia de su esposo como propia, sin esperar nada a cambio». Levantó la vista. «Pero eso no significa que estuviera bien, que fuera justo contigo». «No», concordé simplemente. «No lo fue. Yo te veía cocinar cada domingo y pensaba, qué mujer tan buena le tocó a mi hijo. Pero nunca pensé en preguntarte si querías hacerlo, si estabas cansada, si era mucho. Asumí que era tu deber. Y yo lo asumí también», admití. «Durante mucho tiempo». Doña Cecilia sacó un pañuelo de su bolso. Se secó los ojos, aunque todavía no había lágrimas. Un gesto automático, aprendido. Hablé con Daniel y Gabriela. Les dije lo mismo que Rodrigo me explicó. Daniel se molestó primero. Dijo que tú nunca te quejaste, que cómo íbamos a saber. Pero Mónica, sorprendentemente, lo entendió de inmediato. Dijo que ella también había notado cómo todos asumían, cómo nadie te agradecía directamente. Eso me sorprendió. «Mónica,
quien siempre me había parecido tan ajena a todo, había visto lo que nadie más quiso ver. Gabriela lloró, continuó doña Cecilia. Dijo que le daba vergüenza, que los $1.200 que le prestaste eran más de lo que su novio le había dado en 5 años de relación. No necesito que se sientan mal, dije con cansancio. Solo necesitaba que vieran, que reconocieran. Y yo necesitaba disculparme, dijo doña Cecilia, ahora sí con lágrimas reales rodando por sus mejillas. No solo por asumir, sino por criar a mis hijos para que asumieran también, por enseñarles que el trabajo de una mujer es invisible, por hacerte sentir que tu generosidad era obligación. Sentí algo ablandarse en mi pecho. No perdón completo, no todavía, pero un principio. Gracias, dije simplemente. No espero que vuelvas a cocinar para nosotros, añadió rápidamente. De hecho, preferiría que no lo hicieras, al menos no por un tiempo. Necesitamos aprender a valernos por nosotros mismos. Daniel encontró finalmente trabajo, uno local. Gabriela terminó con Fernando. Yo estoy aprendiendo a cocinar de nuevo, cosas sencillas. Miré a Rodrigo. Él había estado en silencio todo este tiempo, dejando que su madre hablara. ¿Cómo te sientes?, le pregunté directamente. Él suspiró profundamente. Como un idiota, como un ciego, como alguien que vivió 7 años en una mentira cómoda. Hizo una pausa. Fui a terapia, Patricia. 2 sesiones hasta ahora. Eso sí me sorprendió. Rodrigo, que siempre había dicho que la terapia era para gente débil, que los problemas se resolvían hablando entre parejas, no con extraños. El terapeuta me hizo ver cosas que no quería ver. Me preguntó, ¿por qué asumiste que tu esposa estaba feliz de pagar todo? ¿Por qué nunca preguntaste? ¿Por qué te molestaste cuando ella puso límites? Se frotó los ojos. Y no tuve respuestas, buenas, solo excusas. Doña Cecilia se levantó. Los dejo hablar. Solo quería que supieras, Patricia, que lo siento. De verdad. Y que si algún día quieres venir a visitarme, será como invitada, no como cocinera. Y si no quieres venir nunca más, también lo entenderé. La acompañé a la puerta. Antes de salir me abrazó. Un abrazo breve, torpe, pero genuino. Después se fue. Rodrigo y yo nos quedamos en la sala. El silencio ya no era tan hostil como antes, pero seguía siendo pesado. ¿De verdad vas a terapia?, pregunté. Sí. El terapeuta dice que tengo problemas con reconocer el trabajo emocional de otros, que crecí con un modelo donde los hombres proveen dinero y las mujeres proveen todo lo demás, pero que el dinero es lo único visible, lo único que cuenta. Hizo una pausa. Dice que es un problema generacional, pero que yo soy responsable de desaprenderlo. ¿Y estás dispuesto a hacerlo? Estoy intentándolo. He estado llevando un registro de todo lo que hago en casa, todo lo que tú haces. Es vergonzoso, Patricia. Tú haces el 70% de todo, y yo creía que era 50-50. Me senté en el sofá. Él se sentó a mi lado, manteniendo distancia. Cuando dijiste eso de mi sueldo miserable, comencé, y lo sentí tensarse. No fue solo el insulto, fue la revelación de lo que realmente pensabas, que mi trabajo valía menos, que mi contribución era insignificante, que tú me estabas haciendo un favor al estar conmigo. Yo no... Sí, lo interrumpí. Tal vez no conscientemente, pero en algún nivel lo creías, y tu familia lo creía también. Y yo, idiota de mí, lo permití durante años. Lo siento, dijo, y en su voz había una quebrada genuina. Lo siento tanto, Patricia. No puedo deshacer lo que dije. No puedo devolverte esos años de falta de reconocimiento. No puedo borrar el dolor. No, concordé. No puedes. Entonces, ¿qué hacemos? Era la pregunta del millón, la que había estado evitando, durante semanas, porque la respuesta no era simple. El amor no había muerto completamente, pero la confianza sí. El respeto había sido herido de muerte. La imagen que tenía de nuestro matrimonio se había hecho pedazos. No lo sé, admití finalmente. Parte de mí quiere intentar reconstruir. Otra parte está demasiado cansada. ¿Y si yo hago todo lo posible por cambiar? Rodrigo, no es sobre ti haciendo cosas para compensar. Es sobre el hecho de que necesitaste que yo te dejara de hacer todo para valorarlo. Necesitaste perderlo para apreciarlo.
¿Qué dice eso de nosotros? No tuvo respuesta. Y yo tampoco. Los meses siguientes fueron extraños. Rodrigo continuó en terapia. Comenzó a pagar exactamente su mitad de todo, puntualmente, sin que yo tuviera que recordárselo. Empezó a cocinar para sí mismo, a limpiar sus propios desastres, a lavar su propia ropa. Se volvió autosuficiente de maneras que nunca había sido. Pero la distancia entre nosotros seguía ahí. Dormíamos en la misma cama pero sin tocarnos. Conversábamos pero sobre cosas superficiales. Convivíamos pero no vivíamos juntos realmente. Una tarde, 3 meses después de todo esto, Rodrigo llegó con un sobre. «¿Qué es?», pregunté. «Ábrelo». Dentro había un cheque. Por $32.000. Me quedé mirándolo sin entender. Hice cálculos, explicó Rodrigo. 32.000 es aproximadamente lo que gastaste en mi familia durante nuestro matrimonio, más allá de lo que hubiera sido justo. Comidas, préstamos, regalos, todo. No puedo devolverte el tiempo ni el esfuerzo, pero puedo devolverte el dinero. ¿De dónde sacaste $32.000? Vendí mi auto. Pedí un préstamo. Saqué todos mis ahorros. Se encogió de hombros. Es lo menos que puedo hacer. Miré el cheque. $32.000. Una suma considerable, pero también una suma que no arreglaba nada. El dinero nunca había sido realmente el problema. Era lo que representaba: la invisibilidad, la falta de reconocimiento, el dar por sentado. «No lo quiero», dije, devolviéndole el sobre. «Patricia, no lo quiero, Rodrigo, porque si lo acepto, es como si pudieras comprar tu salida de esto, como si el dinero compensara todo. Y no lo hace. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que entiendas que esto no se trata de transacciones, no se trata de saldar cuentas, se trata de respeto, de ver a tu pareja, de no asumir que su trabajo no cuenta porque no produce facturas». Puso el sobre en la mesa entre nosotros. «El dinero está ahí si cambias de opinión. Es tuyo. Lo gané específicamente para devolvértelo. ¿Sacrificaste tu auto por esto?» «Sí». «¿Por qué?» «Porque necesitaba hacer algo. Algo concreto. Algo que me doliera tanto como a ti te dolió todo esto». Y ahí fue cuando me di cuenta. Rodrigo había cambiado. No completamente. No perfectamente. Pero estaba intentándolo de verdad. Vendió su auto, ese símbolo de su independencia, masculina, para tratar de compensar aunque fuera una fracción del daño causado. Pero el problema era que yo también había cambiado, y no estaba segura de poder volver a ser la mujer que fui. «Necesito tiempo», dije finalmente. «Necesito saber si puedo volver a confiar en ti, si puedo volver a verte como mi compañero y no como alguien que me usó». «¿Cuánto tiempo?» «No lo sé. Tal vez meses, tal vez años, tal vez nunca». «¿Vas a pedirme el divorcio?» La pregunta flotó en el aire entre nosotros. Pesada. Definitiva. «No ahora», respondí. «Pero no te prometo que no lo haré eventualmente». Asintió. Aceptó. Porque, ¿qué otra cosa podía hacer? 6 meses después de todo esto, las cosas seguían siendo complicadas. Rodrigo y yo seguíamos juntos, pero era un matrimonio transformado. Él seguía en terapia. Yo también había comenzado la mía, trabajando en establecer límites, en valorarme, en no perderme en el servicio a otros. Había vuelto a casa de doña Cecilia exactamente 2 veces. Una vez para su cumpleaños, donde llegué como invitada, no como cocinera. Daniel y su esposa habían preparado la comida. No estaba perfecta, pero estaba hecha con esfuerzo. La segunda vez fue cuando Daniel finalmente me devolvió los $500, en efectivo, con una disculpa genuina. Gabriela me invitó a tomar café, solo nosotras dos. Me contó que había terminado con Fernando después de darse cuenta de que estaba repitiendo los patrones que había visto en su hermano. Me dijo que estaba aprendiendo a ser independiente, que había comenzado un negocio pequeño de repostería. No le pedí que me devolviera el dinero. Algunos puentes se reconstruyen de maneras diferentes. Con Rodrigo habíamos establecido nuevas reglas. Cuenta bancaria conjunta con aportaciones iguales basadas en porcentaje de ingresos, no cantidades fijas. 60% yo, 40% él, proporcionalmente a nuestros salarios. Todo lo demás, separado. Sin préstamos a familia sin discutirlo primero. Sin asumir nada. Lentamente, muy lentamente,
Algo parecido al afecto comenzó a filtrarse de nuevo. No era lo mismo que antes. No era ese amor inocente e ingenuo de creer que el matrimonio era fácil. Era algo más maduro, más consciente, más frágil. Algo que sabíamos que podía romperse en cualquier momento si no lo cuidábamos. Una noche, mientras veíamos televisión en el sofá, Rodrigo tomó mi mano. Fue un gesto simple, pequeño, pero significativo. No la retiré, pero tampoco la apreté de vuelta. Dejé que mi mano descansara en la suya, neutral, sin compromiso. ¿Crees que algún día podamos volver a ser nosotros?, preguntó en voz baja. No, respondí con honestidad, porque ese nosotros estaba construido sobre una mentira, sobre mi sacrificio invisible y tu reconocimiento falso. Entonces, ¿qué somos ahora? Dos personas que están aprendiendo a construir algo nuevo, algo más honesto, algo más equitativo. No sé si funcionará, no sé si será suficiente. ¿Pero estás dispuesta a intentarlo? Pensé en todo lo que había pasado, en las palabras hirientes, en los años de invisibilidad, en el dolor de ser dada por sentada. Pero también pensé en estos últimos meses, en los esfuerzos genuinos de Rodrigo, en su terapia, en su cuenta bancaria vacía porque vendió su auto para compensarme, en las pequeñas cosas que ahora hacía sin que se lo pidiera. Estoy dispuesta a intentarlo, dije finalmente, pero con los ojos abiertos, con límites claros, y con la certeza de que si vuelves a hacerme sentir invisible, me iré sin mirar atrás. Justo, dijo, apretando suavemente mi mano. Y ahí nos quedamos, en ese espacio incómodo entre el amor dañado y el perdón pendiente, en ese limbo donde las parejas van cuando el divorcio sería lo más fácil, pero el intento parece lo más correcto. No era un final feliz de cuento de hadas. Era algo más real y más complicado. Porque esa es la verdad que nadie te dice sobre el matrimonio. A veces el amor no es suficiente. A veces necesitas respeto, reconocimiento, equidad. Y cuando esas cosas se pierden, recuperarlas es un trabajo titánico que no siempre vale la pena. Pero a veces, solo a veces, si ambas personas están genuinamente dispuestas a cambiar, a crecer, a ver realmente al otro, puede funcionar. ¿Funcionaría para nosotros? No lo sabía, y esa incertidumbre ya no me asustaba como antes. Había aprendido algo fundamental en estos meses. Podía estar sola, podía valerme por mí misma, podía ser feliz sin sacrificarme por otros. Y esa certeza, ese conocimiento de mi propia fortaleza, valía más que cualquier matrimonio perfecto. Así que seguí adelante. Con Rodrigo a mi lado, pero no dependiendo de él. Con su familia en mi vida, pero con límites firmes. Con amor en mi corazón, pero no a costa de mi propia dignidad. Y en las noches tranquilas, cuando revisaba mis cuentas bancarias y veía el dinero que había logrado ahorrar en estos meses, sentía una satisfacción profunda. No era venganza, no era triunfo. Era simplemente la paz que viene de conocer tu propio valor. Con tu sueldo miserable, había dicho Rodrigo aquella noche que lo cambió todo. Qué irónico que esas palabras crueles terminaran siendo el impulso que necesitaba para valorarme a mí misma, para dejar de ser invisible, para exigir lo que merecía. La herida seguía ahí. Probablemente siempre estaría ahí en algún nivel. Pero ahora era una cicatriz, no una herida abierta. Y las cicatrices nos recuerdan de dónde venimos, qué sobrevivimos, qué aprendimos. Miré a Rodrigo, todavía con mi mano en la suya, y sentí algo complejo. No amor incondicional como antes, pero tampoco odio. Era respeto cauteloso, afecto medido, esperanza realista, y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente para construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que fuimos. O tal vez, no lo era. El tiempo lo diría. Por primera vez en 1900 años, estaba en paz con no tener todas las respuestas. Estaba en paz con la incertidumbre, porque ahora sabía que sin importar qué pasara con mi matrimonio, yo estaría bien. Y esa certeza, ese conocimiento profundo de mi propia fortaleza e independencia, era el regalo más valioso que había salido de todo este dolor. Nunca más sería invisible. Nunca más daría sin recibir reconocimiento. Nunca más permitiría que alguien, ni siquiera mi esposo, me hiciera sentir menos por mi generosidad.
Había aprendido la lección más dolorosa pero más importante. El amor propio no es negociable. Y ninguna relación, por importante que sea, vale la pena si requiere que traiciones esa verdad fundamental. Las palabras de Rodrigo habían roto algo en mí aquella noche. Pero de esas grietas había brotado algo nuevo. Una versión más fuerte, más consciente, más auténtica de mí misma. Y esa mujer, la que había emergido del dolor y la invisibilidad, esa mujer ya no necesitaba ser rescatada ni validada por nadie. Esa mujer se había rescatado a sí misma.